considerado como un órgano retroperitoneal. Definitivamente, el páncreas es un órgano muy especial. Especial en el sentido de que cuando produce algún tipo de patología, puede ser muchas veces mortal para el paciente. Desde la patología benigna hasta la patología maligna. Nosotros sabemos que la causa número 1 de inflamaciones del páncreas es los cálculos en la vesícula, la litiasis vesicular. Entonces, cuando ocurre una pancreatitis, la pancreatitis generalmente en el 95% es pancreatitis leve, pero hay un 5% de pancreatitis severa. Y la pancreatitis severa se ve, o sea, ustedes van a llegar a ese diagnóstico con los criterios de Ramson, el índice de severidad tomográfica, ¿no? Con su tomografía, su Ramson, porque deben saber manejarlo bien. Tienen el diagnóstico de pancreatitis severa, el tratamiento es médico, ¿ya? Y hay un porcentaje del 2 al 3% de todas las pancreatitis severa que requieren tratamiento quirúrgico cuando se infecta esa colección, esa necrosis pancreática. La idea que ustedes tienen que tener es que cuando comen una carne, por ejemplo, un trozo de carne, para que esto sea desdoblado completamente hasta aminoácidos y se pueda absorber a nivel de las vellosidades intestinales, tiene que actuar el jugo pancreático. La tripsina, la quimotripsina y todo lo que ustedes ya manejan correctamente. ¿Está bien? Con las activaciones. De tal manera que el jugo pancreático es el responsable de esto. Y cuando no está dentro del tubo digestivo ni de los conductos pancreáticos, la lesión que causa es muy seria. Hay saponificación, empieza a quemarse todo el tejido que está alrededor, en palabras sencillas, y realmente los casos de pancreatitis, si coge una vena, por ejemplo, una arteria, sangra y se muere el paciente ahí. O sea, hay mortalidad por pancreatitis aguda. Entonces, cuando el páncreas produce algún tipo de enfermedad, generalmente es una enfermedad muy, muy seria. Ahora, el acceso para nosotros poder operar el páncreas es un acceso muy difícil, ¿no? Ustedes están viendo esta zona. Tenemos aquí la arteria aorta, aquí está el tronco celíaco, acá está la vena cava, está la vena porta, la vena mesentérica, ¿no? La vecindad con el coledo, con una porción del coledo cuita pancreático, el conducto de Wilson, el Santorini, el duodeno, aquí está la vena renal, están los riñones, está el ligamento de Treitz. O sea, es una zona muy, muy, muy difícil y la anatomía uno tiene que manejarla muy bien para poder hacer una cirugía de este tipo, ¿correcto? Entonces, en el cáncer de la cabeza de páncreas hay que recordar que es una lesión que empieza en esta zona, ¿no? En esta zona del páncreas. Y el paciente que tiene ictericia, por ejemplo, llega un paciente que tiene ictericia, ¿qué hacen ustedes? Un paciente con ictericia, así rápido. Llega un paciente ictérico. ¿Qué es ictérico? Amarillo. Clínicamente, ictérico. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? Ya, le hacen sus preguntas, dolor, si tiene dolor y bueno. ¿Qué tienen que saber ustedes? Si esa ictericia es directa o indirecta, ¿correcto? Y les viene una ictericia a predominio indirecto, con transaminasas alrededor de los 1000, 1500, TGO, TGP, ¿qué es? ¿Pero qué es? Prehepático, ¿pero qué es? Es una hepatitis. Fíjalo. De ahí ya se a buscar si es A, B, no B, C, medicamentoso, lo que quieran, hepatitis. Pero si tienen un paciente con una ictericia y le sale bilirrubinas a predominio directo, ya no indirecto, transaminasas relativamente normales y fosfatasa alta, ¿qué quiere decir?
que es un patrón colestásico y es una ictericia poshepática, es una ictericia obstructiva. ¿Correcto? Y si es ictericia obstructiva, tienen que ver si la obstrucción es por cálculo o por tumor. Si es por cálculo, vienen precedidos de cólicos intensos. Cálculo. No siempre. Y si es por tumor, generalmente son silenciosos. Se palpa la vesícula y se puso amarillo. ¿Cómo se llama ese signo? Trombosis. Imagínense, ustedes tienen una ictericia por cálculo. ¿Qué es lo que hacen? Colangioresonancia previa, una CEPRE, le resuelven el problema obstructivo y le sacan la vesícula. Se acabó el problema. Y si tienen una ictericia de tipo obstructiva, sin dolor prácticamente, y le hacen una ecografía, le sale una lesión tumoral, no sé qué, le hacen una colangioresonancia y le sale un tumor en la cabeza del páncreas. Entonces ahí sí ya están frente a un probable cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cuántos tipos de tumores de esa zona les da ictericia obstructiva? 4 tipos. ¿Cuáles son? Cáncer de páncreas, cáncer de duodeno, el ampuloma y el colangiocarcinoma. ¿Correcto? Esos son los 4 tipos de patología periampular que les puede dar ictericia. Entonces, esa es la forma en que tienen que trabajar ustedes, estos pacientes, con ictericia. Entonces, miren, lo que ustedes tienen que recordar es lo siguiente. Cuando hay un tumor en la cabeza del páncreas, especialmente para el tratamiento, generalmente el tumor crece y obstruye el drenaje biliar. Y si el tumor crece tanto, logra comprimir el duodeno, va a interferir en el tránsito intestinal. Va a haber una obstrucción a nivel duodenal. Entonces, el tratamiento que puedan hacer en algún momento de tipo paliativo, si es que no se puede hacer una duodenopancreatectomía, es un tratamiento que tiene que ir siempre encaminado a resolver el problema obstructivo biliar y el problema obstructivo intestinal. ¿Ya? Por eso viene la doble derivación. Esto, por ejemplo, es las incisiones que se hace en forma convencional para hacer una duodenopancreatectomía. Ahora, la duodenopancreatectomía, la operación de Whipple, tiene algunas variantes, pero actualmente se puede hacer una Whipple por vía laparoscópica. Miren, el cáncer de cabeza de páncreas, la etiología, el 90-95% son adenocarcinomas, derivan del epitelio de los conductos, el 5% forman islotes, de origen en los islotes, ¿no? Es raro. Las células pulmonares, los adenocarcinomas, linfomas, sarcomas, células gigantes. O sea, el 5% no es adenocarcinoma. El 95% del cáncer de cabeza de páncreas son adenocarcinomas. Y si es adenocarcinoma, el tratamiento es radioterapia, quimioterapia o quirúrgica. Quirúrgico. El adenocarcinoma, el tratamiento es quirúrgico. Pueden darle radioterapia, quimioterapia, pero no es lo ideal. En los casos de adenocarcinoma siempre el tratamiento es quirúrgico. Altamente agresivo. Dentro de los cánceres, el cáncer de páncreas, el melanoma, el cáncer de vesícula, son los cánceres que son muy agresivos. Causa más de 28.000 muertes al año en Estados Unidos, 4ª causa de mortalidad en hombres y 5ª en mujeres en el mundo. La tasa de resección que es alrededor del 10 al 20% y la sobrevida 20% a 1 año y 3% a 5 años. Hagan lo que hagan, ¿correcto? Por eso esa operación de Whipple, por ejemplo, duodenopancreatectomía, es una operación bonita, es una operación compleja, es una operación difícil. Y el cirujano que llega a hacer una cirugía de Whipple dice, yo cirujano, ¿no? Pero la sobrevida del paciente es pobre, 20%.
en un año, 3% en 5 años. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas? Hagan lo que hagan, el paciente se les va a ir de todas maneras, ¿ya? Entonces, es una patología muy ingrata, el cáncer de cabeza de páncreas, ¿correcto? Y la tasa de resección va alrededor del 10 a 20%. ¿Qué quiere decir? Que tienen un diagnóstico de un tumor en cabeza de páncreas, de 10 pacientes, ¿cuántos pueden resecarlos? 1 o 2. Los demás no pueden hacer nada. No pueden resecarlo. Y hay unos criterios de irresecabilidad que vamos a ver en un momento. La prevalencia, la edad, en el 80% de casos está entre los 60 y 80 años. La raza negra de preferencia, sexo, siempre hay una prevalencia mayor en hombres, una relación de 2 a 1. La clase socioeconómica, social, nivel socioeconómico bajo, está también relacionado con esto. Pero no es una regla. En la región, en los centros urbanos, se ve mucha más incidencia o prevalencia de esta lesión. En el cáncer de páncreas debemos recordar siempre la relación con el tabaco. Una vez más, el tabaco no solamente está relacionado con el cáncer de pulmón, sino muy relacionado con el cáncer de páncreas. Miren, ¿cuánto? Cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque el cigarro lo que hace es incrementa el reflujo pancreático a nivel duodenal. Entonces hay una lesión muy seguida de la zona de la cabeza del páncreas y podría desencadenar de esa forma el cáncer, ¿no? Es una de las hipótesis. Los diabéticos de inicio súbito, o sea, pacientes que no eran diabéticos y empiezan con la diabetes, un factor de riesgo, la dieta rica en grasas animales, el alcohol, el café, los cálculos biliares, la pancreatitis crónica, son factores que se consideran de riesgo para desencadenar el cáncer de cabeza de páncreas. Siempre hay un riesgo genético, ¿ya? La mayoría de cánceres, así les digan, no tiene relación, siempre hay que buscar una línea hereditaria. Si tienen cáncer familiares con cáncer de mama, tienen que hacerse las mamografías más seguidas. Si tienen antecedentes de cáncer de estómago, igual, cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque están generalmente ligados a expresiones genéticas, por ejemplo, el CRB12, las mutaciones del codón del 12 de oncogén en el KRAS, hay mutaciones alérgicas. O sea, hay una serie de alteraciones a nivel cromosómica donde definitivamente se ve ya la predisposición a hacer este tipo de neoplasias. Y actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo ya en forma experimental, antes que nazca el bebé, un mapeo de todo lo que probablemente puede tener ese niño. Si es hombre, si va a tener, por ejemplo, predisposición al cáncer de pulmón, de cabeza de páncreas, de estómago, si es mujer, de mama, de cuello uterino y todo eso. Siempre tratando de ver, ya trabajos a nivel de alteraciones cromosómicas, tratar de mejorar y quitarles eso, también se está haciendo, pero es muy remoto todavía, ¿no? Lo cierto es de que ya se detectaron una serie de alteraciones cromosómicas que predisponen una serie de enfermedades, no solamente tumorales, sino también enfermedades degenerativas, por ejemplo, o enfermedades tipo hipertensión, diabetes, ¿no? Parkinson, una serie de enfermedades que ya se están relacionando con la carga genética. Con respecto a la sintomatología, pérdida de peso 90%, dolor 75%, desnutrición 70%, ictericia 70%, anorexia 60% de casos, prurito y signo de curvo, que es mencionado, el 30%.
Si un paciente, ya ustedes se encuentran con toda esta sintomatología, ¿están tratando de un cáncer temprano o avanzado? Avanzado. Realmente avanzado, ¿no? Diabetes, ascitis, obstrucción gástrica, miren, alteraciones psiquiátricas por impregnación de los pigmentos biliares a nivel del hipotálamo. Entonces, ¿cuál es el plan? Lo que habíamos hecho hace un momento, paciente histérico, diferenciarlo, si es directo o indirecto. Si es indirecto, inclinarnos hacia las hepatitis, y si es directo, ver si es por cálculo o si es por tumor. ¿Ya? La ecografía es un excelente examen de ayuda diagnóstica, ¿no? Pero la ecografía es operador dependiente. Y cuando ya un examen es operador dependiente, tiene su margen de error. A uno, por ejemplo, dice, no, a mí me parece, ya es, el otro viene, no, yo le incliné así, ya. Es operador dependiente. Que hay un margen que no es muy amplio de error, pero existe ese margen. Entonces es mejor, después de una ecografía, que les pueda decir hay cálculo, o hay tumor, hay dilatación, hay que complementar de todas maneras con un examen. Y el examen de elección, en este caso, es la colangioresonancia, que tiene una sensibilidad del 95% y van a planificar o ver la posibilidad de resección entre el 70 y el 85%. ¿Ya? Dentro de las desventajas de la colangioresonancia, no detecta lesiones menores de 2 centímetros, ¿ya? Y la sensibilidad de la metástasis peritoneal es muy baja, y la resonancia sin ventajas sobre la tomografía. Eso es lo que tienen que ver. ¿En qué nos ayuda más la colangioresonancia? La colangioresonancia nos ayuda en que podemos hacer la reconstrucción de la vía biliar. Conducto hepático derecho, izquierdo, hepático común, el cístico, el colédoco, y ver el nivel de la lesión. O sea, eso sí nos ayuda muchísimo la colangioresonancia. Y si es que hay duda, por ejemplo, si es que es una patología obstructiva por cálculo o por tumor, la colangioresonancia es ideal, porque ahí sí le sale, si es que hay, porque la colangioresonancia les va a ver la morfología de la vía biliar, es como un dibujo, ¿correcto? Ahora, si los tumores son menores de 2 centímetros, con la colangioresonancia a veces se les puede pasar el diagnóstico. Y si es que hay metástasis peritoneal, hay carcinomatosis, se puede pasar también el diagnóstico. Tomografía. La tomografía en cáncer de cabeza de páncreas es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque van a medir el tamaño del tumor y la vecindad que va a tener con la arteria y la vena mesentérica, así como con la vena porta. Y si el tumor está comprometiendo la arteria, la vena mesentérica o englobando a la porta en más del 50%, ya eso es un criterio de irresecabilidad. O sea, quiere decir que no van a poder sacar el tumor. Van a tener que hacer las derivaciones, ¿no? La cirugía paliativa. Entonces, la tomografía tiene una sensibilidad del 84%, especificidad del 98%, valor predictivo positivo del 95% y predictivo negativo del 93%. O sea, tienen valores muy altos donde les dice que si es un cáncer de cabeza de páncreas, sí o sí. La ecografía, lo que comentábamos hace un momento, la sensibilidad es del 90%, especificidad 80%, detecta tumores menores de 2 centímetros. Eso sí, con la ecografía podemos ver lesiones más pequeñas. Es no invasivo, altamente disponible y técnico dependiente. Ese es el único detalle que va en contra de la ecografía, que es técnico dependiente, operador dependiente. Si tienen un equipo de ecografía de última generación y se ve todo excelente, perfecto. Que si tienen los aparatos antiguos donde no se ve tan bien, se puede pasar. O sea, incluso no solamente técnico dependiente del operador, sino del equipo, del aparato que se pueda tener disponible en ese momento. La CEPRE, la sensibilidad del 90%, ventajas de la CEPRE. La CEPRE
Lo ideal es que la CEPRE vaya seguido de estos exámenes que se hacen, ¿no? O sea, primero le hacen su ecografía, luego le hacen la colagio-resonancia, le hacen la tomografía para poder ver las dimensiones del tumor, ¿no? Y la relación con los vasos. Una vez que le han hecho estos exámenes viene la CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? Pancreato retrógrado. Es una endoscopía retrógrada. ¿Ya? Ingresan hasta el duodeno, ven la ampolla, hacen el corte, canulan, si hay cálculos lo sacan, si hay tumores en la ampolla lo biopsian, y si hay un cáncer en la cabeza del páncreas que está obstruyendo el drenaje biliar, pueden ponerle un catéter, o sea un stent, dilatar el conducto y permeabilizar temporalmente ese conducto pancreático. Entonces, ventajas: visualización del duodeno y de la papila, permite tomar biopsias, permite evaluar los conductos, permite evaluar citología, se puede aspirar, se puede hacer citología para ver si es benigno o maligno, puede realizarse tratamiento, o sea, colocación de stents, lo que habíamos visto hace un momento, y la descompresión preoperatoria. Cuando un paciente está ictérico con un cáncer y se va a operar, tienen que optimizarlo ese paciente. Más aún si es que el paciente tiene criterios de resecabilidad, o sea, si van a lograr sacar el tumor. Pero ustedes me pueden decir: doctor, tanta operación para la sobrevida muy baja, pero hay que hacerlo, ¿ya? Y en este caso aplica perfectamente lo que ustedes ya han aprendido, cómo prepararían a un paciente con un grado de desnutrición antes de la operación. ¿Con qué tipo de nutrición? Parenteral total. Lo preparan con nutrición parenteral total y tienen que descomprimir la vía biliar, o sea, tienen que bajarle la ictericia. ¿Y cuántas formas tienen de bajar la ictericia? 2. Le hacen la CEPRE, le ponen el stent, expanden el conducto colédoco y cae la bilis al intestino y va a bajar la ictericia. Si no pueden hacer eso y el gastroenterólogo dice: mira, he hecho la CEPRE, no puedo entrar y está muy difícil, ¿qué opción tienen? Drenaje biliar. Ya es un drenaje biliar, pero por ahí escuché. ¿Ah? ¿Quién dijo percutario? Pero fuerte. Drenaje percutario. Entran a través del hígado transpaliento hepático. Entran hasta la vía biliar y drenan hacia afuera toda la bilis. ¿Correcto? Lo ideal para que estos pacientes entren a operarse es ya controlado el problema de la ictericia obstructiva, o sea, drenado, 1, y 2, en un buen estado de nutrición. Esta es la CEPRE, son imágenes de obstrucción del conducto biliar por CEPRE. Se dice cuando están en punta de lápiz, es probable que sea un cáncer del páncreas, ¿no? Se puede colocar prótesis, acá ustedes están viendo una prótesis colocada en el conducto pancreático. Una vez que ustedes ya hicieron su diagnóstico, le hicieron su ecografía, su colagio-resonancia, su tomografía, ya planificaron la operación, dicen: voy a entrar a operar al paciente. ¿Ya? Ahora vamos a ver en un momento cuáles son los criterios de resecabilidad. Y entran y hacen una laparoscopía. Es lo ideal, porque ustedes van a escuchar en ocasiones, cuando operan cáncer, ¿qué han hecho? Hemos hecho un open and close. ¿Qué es eso? ¿Qué es open and close? Ustedes están con la moda del inglés y todo. Abrir y cerrar. Entonces algunos dicen que hemos hecho un open and close. Hemos abierto y hemos cerrado. Entonces cuando entran, abren, todo carcinomatosis, siembra peritoneal, todo, lo cierran. El paciente sale con su corte de este tamaño y dice: ¿qué pasó? Contento el paciente, me han operado. Pero no, han abierto y han cerrado. Entonces, eso del famoso open and close ya no se debería hacer, ¿no? Lo ideal es hacer siempre
en este tipo de tumores, así no se pueda completar la cirugía por vía laparoscópica, que es lo ideal, hacer una Whipple por laparoscopía, y se puede hacer, se detectan metástasis hepáticas y peritoneales, ¿ya? Identifica el 40% de las lesiones no vistas por tomografía. Entonces, en la tomografía y en la colangioresonancia no se ven algunas lesiones que en la laparoscopía sí lo puede ver, son muy pequeñas. ¿Correcto? Entonces, entran por la laparoscopía, encuentran una carcinomatosis, siembra peritoneal y todo, le hacen las biopsias y se acabó. Y le sacan el tubo, quedan con sus 3 puntitos, en lugar del open and close, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es. Clasificación TNM, ¿ya? T0, no hay evidencia de tumor. T1, tumor se haya limitado al páncreas. T1A, tumor de 2 centímetros en su diámetro mayor. T1B, tumor mayor de 2 centímetros en su diámetro mayor. T3, tumor se extiende hasta el duodeno, colédoco o tejidos peripáncreatos. Entonces tienen que siempre valorar el T. En líneas generales, a grandes rasgos, como para que ustedes puedan ver qué tipos de tumores potencialmente pueden ser resecables, tienen que acordarse entre el 2 y 3. Entre 2 y 3 centímetros. Algunos dicen, no, los de 3 centímetros está bien, los de 2 también, ¿ya? Entre 2 y 3 centímetros es el diámetro donde el tumor todavía puede ser resecable. Si ustedes tienen ya un tumor de 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, ya la posibilidad de resección es muy baja. Los tumores de 2 a 3 centímetros, formidable, esos tumores van a ser resecables. Y generalmente esos tumores que están entre 2 y 3 centímetros no están invadiendo la arteria, la vena mesentérica, la vena porta, que son las estructuras que frenan el grado de resecabilidad. Entonces, si el tumor empieza a crecer y empieza a invadir la arteria y la vena mesentérica y la vena porta, ya ese es un criterio de irresecabilidad. Dice, no vamos a poder sacar. Porque, ¿qué pasaría si usted dice, no hay problema, yo le saco la porta, le saco la mesentérica? Ya no es compatible. Cuando uno hace una Whipple, se tienen que dejar esos vasos sanguíneos. Ahora, hay estudios donde se saca segmento de porta y se reemplaza por teflón, se hacen injertos, se puede hacer. Pero en general, cuando el tumor está comprometiendo estas 3 estructuras, ya son irresecables. Ganglios, NX, N0, N1, ¿no? Metástasis, no hay metástasis a distancia. Entonces, miren chicos, este cuadro tienen que manejar siempre ustedes para los cánceres, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos en el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Cuando hablamos de un estadio 1, cuando estamos con un T1 o T2, N0, M0, este tumor es resecable. ¿Cuánto es el diámetro? Entre 2 y 3 centímetros. Si está en un estadio 2, o sea es un T3, como más grande, N0, M0, el tumor localmente avanzado. ¿Puede ser resecable? Sí puede ser resecable, dependiendo de si tomó las estructuras vasculares vecinas o no. Si no tomó, puede ser resecable, pero ya localmente está avanzado. Y el estadio 3 ya es cuando hay metástasis ganglionares y el estadio 4 metástasis a distancia. Entonces, eso es el manejo en lo que es el estadiaje. Una vez más, el manejo preoperatorio, mejorar el estado de desnutrición. Cuando ustedes hacen una cirugía, una duodenopancreatectomía, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el postoperatorio sí necesitan que el paciente esté adecuadamente nutrido, porque si no está adecuadamente nutrido el paciente, definitivamente van a tener serios problemas en lo que es las anastomosis, porque se hacen 3 anastomosis, ¿no? Lo otro que habíamos conversado es descomprimir la vía biliar de forma externa
transcutáneo, que es a cargo del radiólogo intervencionista, o interna por vía endoscópico por el gastroenterólogo. También se aplica el uso de octreótides para inhibir la secreción pancreática, ¿no? 0.5 cada 8 horas hasta el momento de la cirugía, el octreótides. Un poco de la parte anatómica, ¿no? Tenemos el estómago, el hígado, esta es la zona que tenemos que trabajar, la arteria hepática, el colédoco, el transversal. Es de cirugía abierta definitivamente, ¿no? Estamos levantando el páncreas, con el dedo se hace el túnel rectopancreático, ahí se hace la sección, acá está la vena mesentérica, se une con la vena esplénica y a partir de aquí es la vena porta. Entonces si el tumor crece a esta altura, va a comprometer la porta, si el tumor crece más abajo, va a comprometer la arteria y la vena mesentérica superior. El ángulo de Treitz, el proceso urcinado, esta es la zona de disección más difícil, porque aquí tenemos la arteria aorta, la vena mesentérica superior, ¿no? Donde la vena mesentérica se tiene que ir ligando, se puede usar el ligasur también para poder sellar estos vasos. El flujo es bastante alto. Este es el momento más difícil de la operación, liberar el proceso urcinado de la vena mesentérica superior. Eso es con respecto a las reconstrucciones. 3 tipos de reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sale? Vamos a una imagen previa. Cuando nosotros hacemos la operación de la Whipple, vamos a sacar toda la cabeza del páncreas, la parte distal del estómago, todo el duodeno, y vamos a sacar unos 10 centímetros de intestino después del ángulo de Treitz. Entonces imagínense, miren, parte del estómago, primera, segunda, tercera porción, cuarta porción del duodeno, ángulo de Treitz y un segmento de intestino. Todo eso sale en la Whipple. Además de la cabeza del páncreas, exactamente por encima de la vena mesentérica superior. De aquí para acá sale todo. Y lo que nosotros habíamos visto hace un momento, que es bien difícil la disección, es el proceso urcinado, porque hay vasos directos que van a la vena mesentérica que hay que ir ligando porque si no sangra bastante. ¿Ya? Entonces esa es la idea que tienen que tener ustedes con respecto a la cirugía. Ahora, en la reconstrucción nosotros vamos a necesitar hacer 3 tipos de anastomosis. Del páncreas con el intestino se llama anastomosis pancreático-yeyunal, generalmente es término lateral. ¿Ya? Esta es la anastomosis del páncreas con el intestino para que el jugo pancreático vaya directamente al intestino. Esa es la primera anastomosis. La segunda anastomosis es una anastomosis de la vía biliar del hepático al intestino. Entonces es una anastomosis del hepático o del colédoco al duodeno. Entonces colédoco duodenal. ¿Correcto? Y la tercera anastomosis es del estómago al intestino. Por lo tanto, están haciendo ustedes la reconstrucción y ese paciente va a volver a comer sin ningún problema. Hay estudios donde se preserva el píloro. La duodenopancreatectomía clásica, eso sí graben bien, la duodenopancreatectomía clásica es una duodenopancreatectomía donde se saca el antro. ¿Ya? El antro del estómago, todo el duodeno, hasta donde hemos mencionado hace un momento. Pero hay una duodenopancreatectomía donde se preserva el píloro. ¿Por qué creen ustedes que se quiere preservar el píloro? ¿Alguien me puede decir por qué preservamos el píloro o se pretende preservar el píloro? Eso.
para evitar el vaciamiento gástrico rápido. ¿Y qué producirá el vaciamiento gástrico rápido? Síndrome de dumping. El síndrome de dumping, si bien es cierto, no se presenta en todos los pacientes, se presenta alrededor del 10 al 15%, o sea, no es mucho tampoco. ¿Saben cómo es el síndrome de dumping? ¿O qué molestias tiene el paciente con síndrome de dumping? Sudoración, hipotensión, palidez, lipotimia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, se van a una cena, están con su Whipple encima, se sientan y empiezan a comer y empiezan a sudar, lipotimia, se desmayan, les echan aire y todo, despiertan, incómodo, ¿no es así? Ya no salen, porque si les va a dar dumping después de cada comida es un poco complicado. Entonces, por este detalle, a algunos cirujanos les gusta preservar el píloro para evitar el vaciamiento gástrico, ¿no? Y hacerlo de forma fisiológica, porque van a tener el píloro. Entonces, la duodopancreatectomía con preservación de píloro deja menos secuelas, ¿no? Preserva la función antral y pilórica, mantiene la secreción gástrica y no altera la recepción oncológica. O sea, no es que porque no le saco esa parte le estoy dando una cirugía de menos calidad oncológica, ¿no? Se preserva el píloro, miren aquí, este es el estómago, se está preservando el píloro, aquí está la anastomosis del páncreas con el intestino, del colédoco con el intestino y acá viene del estómago con el intestino. Se hace 3 tipos de anastomosis. Ahora, la principal complicación de estos pacientes que tienen preservación de píloro es el vaciamiento gástrico retardado, ¿no? Vaciamiento gástrico retardado. Se preservó el píloro, pero el paciente a veces pasa hasta 2 meses con su sonda nasogástrica y sigue con un problema obstructivo a ese nivel y no arranca, no funciona el píloro y tienen que después a veces hacer una piloroplastia. Realmente para mí particularmente hacer la preservación de píloro como cirugía es mucho más elegante, mucho más bonita, todo, pero la cantidad de pacientes que tienen vaciamiento gástrico acelerado es bastante alta. Entonces no vale la pena, salvo que ustedes tienen 2 escenarios para operar estos pacientes, en el hospital o en la práctica privada. Si lo operan en el hospital, ya le hacen preservación de píloro, vaciamiento gástrico retardado, va a tener el paciente 2 meses con sonda, drenando y todo. En el hospital el paciente echado, viendo su televisión, ganando su pensión, visita todos los días, familia, amigos, regalos, todo feliz. En la clínica, operan un paciente, le hacen preservación de píloro, vaciamiento gástrico retardado, 1, 2, 3, 4, 5 días, 10 días, 15 días, ya no está feliz porque tiene que vender su casa, su carro, tiene que empeñar todo, ¿para qué? Para poder pagar los gastos de clínica. Entonces, tener un paciente, por ejemplo, 2 meses en una clínica con vaciamiento gástrico retardado por preservarle el píloro, no vale la pena, ¿no? No vale la pena porque los gastos son muy altos. Por eso generalmente este tipo de cirugías son para pacientes de hospitales, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que nunca se haga en una clínica este tipo de cirugías. Yo particularmente he hecho una Whipple completamente laparoscópica en la clínica. Entonces, ya imagínense, ¿no? Le he hecho la Whipple clásica, o sea, sin preservación de píloro. Está muy bien la paciente, no ha tenido ningún tipo de problema de dumping ni nada por el estilo. O sea, existe el dumping, cierto, pero no a todos. ¿Ya? Pancreatectomía total. La pancreatectomía total ya no es hacerle una Whipple, pues una duodopancreatectomía, sino sacarle todo el páncreas. ¿No? Ventajas, dice, aumenta el margen de resección
¿Por qué? Porque a veces, cuando ustedes tienen un tumor de cabeza de páncreas y le van a hacer una Whipple clásica, le van a sacar solo la cabeza de páncreas, siempre corren el riesgo de que pueda quedar tumor, pueda quedar lesión, o hayan cortado justo a través del tumor. Entonces, cuando le sacan todo el páncreas, lógicamente, pues van a aumentar el margen de resección. Aumentan la disección linfonodal, reducen la tasa de recurrencia, evitan complicaciones de la anastomosis pancreática. De las tres anastomosis, la anastomosis que va del páncreas al intestino, de la vía biliar al intestino y del estómago al intestino, quiero que le pongan un orden de... O sea, ¿cuál creen ustedes de que sea, si es que se complica, lo más serio? Mejor dicho, ¿cuál es la complicación más seria de las tres anastomosis? ¿Por qué? Si fuga de la anastomosis del páncreas con el intestino, ¿cómo se llamará? Fístula pancreática. Si fuga de la parte biliar al intestino, ¿cómo se llamará? Fístula biliar. Y si fuga del estómago al intestino, se llama fístula intestinal. ¿Correcto? Porque está en tubo digestivo. Entonces, tres tipos de fístulas puede haber de esta operación. Ordene, por ejemplo, de lo más severo, ¿cuál creen ustedes que sea la fístula más severa? La pancreática. Segundo, la biliar. Y tercero, la gástrica o la entérica. O sea, la más seria es la fístula pancreática. Y en este caso evitan complicaciones de la anastomosis pancreática porque definitivamente ya no hay que hacer anastomosis porque no tiene ya páncreas. Y desventaja, aumento de la mortalidad operatoria, el paciente se queda diabético, definitivamente diabético, porque no solamente le están quitando la función exocrina del páncreas, sino la función endocrina. Hay insuficiencia pancreática y no aumenta la sobrevida. Eso es para que ustedes sepan de que también existe la posibilidad de hacer una pancreatectomía total, pero que no es lo ideal. ¿Ya? La duodenopancreatectomía, complicaciones, vaciamiento gástrico retardado entre el 30 al 50%, imagínense. ¿Y quiénes tendrán vaciamiento gástrico retardado? Los pacientes que tienen cirugía con preservación de píloro. O sea, de dos pacientes que operan, uno va a ser vaciamiento gástrico retardado y el otro no. ¿A cuál de los dos le toca? No se sabe, ¿sí o no? Sepsis, 10%, insuficiencia renal, fístula pancreática, 20% es alto. La fístula pancreática, hemorragia gastrointestinal, del 10%. Son complicaciones de la úrica. Complicaciones pulmonares, fístula biliar, complicaciones cardíacas, pancreatitis, el 2%. Muy bien, chicos. Espero que me haya dejado de entender. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí o no? Entonces, en resumen. ¿Resumen o no resumen? Uno. El cáncer de páncreas, dentro de las 4 patologías periampulares, es la más seria. ¿Está bien? Por encima del ampuloma, del colangiocarcinoma y del cáncer de duodeno. Nunca se olviden de los factores de riesgo en el cáncer de cabeza de páncreas. Siempre mirar al lado genético y mirar al tabaco. ¿Quiénes fuman acá o tienen pinta de fumadores? Levanten la mano. No le estoy señalando, estas chicas son muy bravas. ¿Ah? A ver, ¿quiénes fuman acá? Ustedes ya no tienen que fumar ni siquiera ocasional. Ya eso es para los... ¿Por qué? Porque el médico tiene que ser consecuente con lo que hace y con lo que dice. Ustedes saben cómo era antes los estudiantes de medicina. ¿Sí o no?